Tenemos mucho terapéutica posible y hoy vamos a hablar de una de las armas muy fuertes que hay hace mucho tiempo, que es el uso de hemoderivados del paciente. ¿M? Entonces, la córnea obtiene los nutrientes fuertemente de lo que es el humor acuoso a través del endotelio, pero mucho lo recibe a través de la lágrima. Factores de crecimiento, oxígeno, vitaminas, neuropéptidos responsables de la proliferación, de la diferenciación, de la migración, etcétera. O sea, para que una córnea esté sana es fundamental una muy, muy buena lágrima. Pero a veces, como sabemos por ojo seco, estas lágrimas no están o no las podemos producir. Entonces, cuando ya el paciente no tiene suficiente lágrima, estamos hablando de hiposecretores o también, ¿por qué no evaporativos, pero fuertemente hiposecretores? Cuando ya no alcanzan los colirios, ya los tratamientos orales tampoco alcanzan, cuando necesitamos algo más, como les decía, en caso de hiposecretores, muy bien, podemos empezar a pensar en los hemoderivados. Entonces, ¿por qué un hemodiderivado? Porque si yo saco de la sangre, es lo más parecido a nuestra lágrima. Recordemos que la lágrima se produce desde la sangre y desde el agua que incorporamos, ¿no? ¿Verdad? Siempre recordar preguntarle al paciente que viene por ojos secos si se acordó de tomar agua. Pero bueno, la lágrima es un ultracentrifugado, un ultraprocesado, digamos, de nuestra sangre. Y estos hemoderivados, si los aplicamos a nivel ocular, van a aportar una cantidad de factores de crecimiento y sustancias con propiedad antiinflamatoria impresionantes. De hecho, Liliana y Gustavo tienen que acordarse en algunos congresos, como algunos oftalmólogos se pinchaban el dedo y se ponían sangre directamente en el ojo para mostrar cómo esto se podía hacer y funcionaba bien. Favorecen la mejoría de síntomas y signos en la superficie ocular y muchas veces mejoran la capacidad visual del individuo. ¿Por qué? Porque estimulan todo lo que es proliferación y migración por la presencia de factores de crecimiento y citoquinas en la superficie ocular. Hace décadas que conocemos su uso para defectos epiteliales y persistentes, para úlceras corneales muy recalcitrantes, en quemaduras, en erosiones recidivantes y en déficit de stem cells. ¿Mm? Pero además, ya a priori uno sabe que está bien utilizarlo en algunos ojos aún antes de que veamos el problema. Por ejemplo, en cirugías de trasplante de limbo, cuando vamos a hacer trasplante con membrana amniótica, en queratoplastias penetrantes en pacientes muy difíciles como un Sjögren, un Steven Johnson, en enfermedad de injerto contra huésped, ahí es fundamental la ayuda. Úlcera de Murren, conjuntivitis límbica superior, queratopatía cálcica, posoperatorio de pterygium, o sea, puedo seguir dando una lista de pacientes en los cuales el uso de suero autólogo realmente o de plasma rico en plaqueta puede ayudarnos muchísimo. Simplemente tenemos que tener aceitada la manera en que lo conseguimos y la indicación. A veces uno no indica por temor o por desconocimiento y realmente no podemos no conocer su uso. Pero podemos seguir hablando de patologías posibles, pero vamos a hablar un poquito de cuáles son los que existen hoy. Tenemos el suero autólogo de sangre periférica, que es el primero en utilizarse en general, en distintas concentraciones. Si no, en casos de contraindicación del suero autólogo del paciente, también se puede llegar a usar suero heterólogo o suero de cordón umbilical. También están los derivados de plaquetas, que es el plasma rico en plaquetas que todos conocemos, pero también plasma rico en factores de crecimiento y aún plaquetas lisadas. Como les decía, ¿por qué lo vamos a usar? Porque es lo más parecido a la lágrima propia, tiene lo mismo, pero en mayores concentraciones, con factores relacionados con el crecimiento y mantenimiento de las células epiteliales, y tiene un fuerte efecto antiinflamatorio porque está lleno de factores de crecimiento, etcétera. Fíjense, si quieren puede tomar esta imagen, todos los factores y para qué sirve cada uno, como el TGB beta, que está implicado en procesos de migración y de reparación epitelial, los factores del growth factor,
la fibronectina, la albúmina, la macroglobulina, la vitamina A, neuropéptidos, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es fundamental, como ven, para la reconstitución tanto del epitelio como de la córnea ante melting, ante cualquier tipo de injuria. Esto, como les decía, lo estamos usando hace muchísimo. Fíjense este artículo de 1984, hace 40 años, que ya hablaba de los beneficios de las lágrimas de suero autólogo, o Katsugo Tsubota, que fue uno de los iniciadores en todo esto, en el 99. Entonces, hoy por hoy, también, por ejemplo, en India es muy, muy difícil, hay varios lugares, en Argentina también, lamentablemente, que es muy difícil la producción de suero autólogo, y sin embargo, como ellos que tienen tanta patología de superficie ocular, en este caso es un Steven Johnson, siguen mostrando cómo es beneficioso su uso. ¿Qué pasa con el plasma rico en plaquetas? La diferencia es que tiene justamente plaquetas. Las plaquetas sabemos que son claves en la cicatrización, son usadas siempre en medicina regenerativa, maxilofacial, ortopedia, pero también a nivel ocular por la gran presencia de epidemial growth factor, transforming growth factor y fibronectina. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes no Sjögren, no ha demostrado ser mejor el suero autólogo que el plasma rico en plaquetas. Personalmente, por ejemplo, en pemfigoide, yo prefiero mucho más usar un suero autólogo que un plasma rico. Entonces, nuevamente, fíjense cómo desde el 2017 y 2016 siguen, aparecen, quiero decir, perdón, artículos hablando de los beneficios del uso de plasma rico en plaquetas, en enfermedades oculares, de superficie, en erosiones persistentes y recalcitrantes. ¿Cómo se utiliza? Se saca de la sangre. Entonces, primero, estamos hablando del suero autólogo, se extrae sangre, más o menos entre 20 y 50 mililitros en la extracción. El tema es que cuanto más concentrado esté el suero autólogo, el plasma rico, menos voy a lograr de cada extracción, porque yo voy a hacer una mezcla y voy a poner partes. Por ejemplo, si uso un suero autólogo al 20%, son 2 partes de suero autólogo contra 8 partes de solución salina. Si voy a usar un suero autólogo al 40%, son 4 partes de suero autólogo y 6 partes de solución salina. Por lo tanto, cuanto más alta sea la concentración en la que uso, menos cantidad voy a lograr de cada extracción. Entonces, como les decía, se sacan 20 a 50 mililitros de sangre venosa, por supuesto, en usos en tubos con anticoagulantes, por ejemplo, el citrato. Hay que usar filtros para la obtención. Se centrifuga, en el caso del suerautólogo, más o menos a 3.000, 2.500, 3.000 RPM por 10 minutos, y esto va a hacer que en el centrifugado se depositen las capas. ¿Sí? Abajo van a estar los glóbulos rojos y arriba plasma y plaquetas. Cuando es más lenta la centrifugación, lo importante es no lisar, vamos a tener abajo los glóbulos rojos, en la mitad las plaquetas y arriba el suero. Entonces lo que hago es recolecto la parte superior, que es el suero, para el plasma, por supuesto mantener en condiciones estériles, lo diluyo en las partes que quiero, como les decía, 20% es 2 partes de suero, 8 de solución salina, etcétera. Se almacena, se congela en frascos estériles y se descongela antes de usar. Y nosotros le decimos a los pacientes que se lo llevan congelado, esto va al freezer, un día antes se baja a la heladera y se mantiene en la heladera por una semana. A la semana se tiene que desechar. Y se aplica en gotas, también se puede preparar en gel o en apósitos, nosotros lo usamos en gotas en general, 4 veces por día. ¿Qué pasa con el plasma rico? Como les decían, también se va a extraer, tal vez un poco menos de sangre. También se usan tubos con anticoagulante, el volumen depende de cuánto necesite. Se centrifuga, pero menos, más o menos en 10-15 minutos, y esto va a separar en glóbulos rojos, o sea, en células, en plaquetas y en plasma. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el plasma, dejo las plaquetas, estas plaquetas, este suero lo puedo volver o no a centrifugar, depende del protocolo, y utilizo estas plaquetas. Estas plaquetas pueden ser excitadas para conseguir que larguen más factores de crecimiento, y activadas, como dice acá, con calcio o trombina, y luego entonces se puede utilizar inmediatamente o almacenarse en condiciones estériles. La realidad es que cuando yo tengo un plasma rico en plaquetas,
esta sustancia la tengo por poco tiempo. Después esta sustancia termina convirtiéndose nuevamente en suero autólogo. Se diluye y se ajusta y se administra. El tratamiento con suero autólogo es muy bien tolerado y no presenta en general efectos adversos frecuentes. Sin embargo, estos pacientes hay que seguirlos por varias razones. Una de ellas es porque se puede contaminar. Es muy importante darle al paciente todas las explicaciones para evitar que se contamine. Esto es un biológico, por lo tanto, la contaminación es gravísima y esto son pacientes que tienen sus defensas muy bajas, así que podemos tener problemas serios. Entonces, rara vez hay un aumento de disconfort, epiteliopatía, conjuntivitis bacteriana, les decía, por una contaminación, y eczema en los párpados. Excepcionalmente se ha demostrado depósitos, especialmente en úlceras, ¿sí? Y presencia de infiltrados corneales en artritis reumatoidea. Y lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es en el rotulado de la preparación de estos pacientes, ya que podemos mezclar gotas de distintos pacientes y algunos de ellos pueden tener hepatitis B o HIV, o hepatitis C también, y recibir este colirio contaminado un paciente que está sano. Lo más difícil en verdad de esto, porque ya sabemos que esto está muy bien protocolizado en los laboratorios con los que trabajamos, lo más difícil es la adherencia del paciente al tratamiento, ya que es costoso, es molesto, el paciente se tiene que extraer sangre entre cada mes a 3 meses y realmente esto es molesto para el paciente, se cansan, y sostenerlo más de un año es difícil y además, como les decía, no está disponible en todos los lugares. En Argentina es difícil en el interior conseguir dónde hacer, si bien no es difícil hacerlo, pero es difícil conseguir dónde hacerlo en forma protocolizada. Fíjense, en India también, y hay muchos países donde realmente no es fácil. Tengo una paciente en Holanda, por ejemplo, que le resulta tremendamente difícil conseguirlo, tiene que ir a otro lugar, a otros lugares, de manera que ahí es donde de pronto las lágrimas con, perdón, los colirios de insulina han tomado, además de ser muy bueno, es más fácil su preparación. Entonces, si yo ya lubriqué al paciente con lágrimas sin conservantes, si ya lo desinflamé con ciclosporina, recuerden por lo menos 3 meses, si ya le tapé los puntos lagrimales para mantener más tiempo su lágrima en el ojo, si ya tal vez utilicé humidificadores de ambiente y lentes de cámara húmeda y no consigo cambiar el statu quo, bueno, hay que pensar en los hemoderivados. Entonces le muestro a algunos pacientes, esta era una artritis reumatoidea, una paciente realmente muy difícil, con una filamentosa muy complicada. Fíjense, después de 3 meses con ciclosporina tópica, omega 3 en comprimido, yo utilizo mucho esto, y suero autólogo, fíjense cómo mejora. Este paciente también, post 3 meses de uso de una epitelitis realmente muy difícil de manejar, después de 3 meses de uso de plasma rico en plaquetas. Fíjense, este es un paciente con enfermedad de injerto huésped, dificilísimo, el paciente tenía una fotofobia tremenda, no me podía dejar tomar imágenes aún habiéndole puesto proparacaína, era muy difícil que pueda observar, o sea, que le pueda sacar fotos en la lámpara de hendidura. Fíjense a los 3 meses de ciclosporina, oclusión y lágrimas de suero autólogo, cómo puedo sacar la imagen de este leucoma cicatrizal que había tenido. Y miren, esta paciente lo recuerdo, es una mujer, una abogada, operada con la psique hipermetrópico, que había quedado con desde una córnea muy plana, quedó con creo que una córnea más o menos de 40, 39,5, quedó con un K de 49 central, se llama síndrome de Apex, pos la psique hipermetrópico retocado, o sea, ojo seco y una córnea en una protrusión muy importante, con una lesión realmente que ya habían intentado con todo, tratar de manejarla nuevamente, ciclosporina, oclusión, pero fundamentalmente suero autólogo, y anduvo bien, hubo que tenerle mucha paciencia, observen cómo fue cerrando esta lesión, nuevamente con mucha paciencia, hablando mucho con la paciente. En este caso, de todas maneras, después, en el tiempo, tuve que colocarle una membrana amniótica porque tampoco terminó alcanzando. Entonces, para llevar a casa ese excelente tratamiento en ojos difíciles, como decía, hay que tenerlo en el armamentario de uno, hay que no tener miedo y saber a qué laboratorio mandar, tener esto muy aceitado.
recordemos que se puede utilizar asociado a lentes de contacto, desde una lente terapéutica, una lente blanda, ¿no?, de las que usamos para ocluir una úlcera, o aún en lentes esclerales, funciona muy bien en, por ejemplo, las úlceras neurotróficas. Antes de darlas por muertas, intenten con lente de contacto y suerautólogo, o lentes esclerales y suerautólogo tienden a revertir. Podemos asociarlo al uso de otros medicamentos. Si uso suerautólogo puedo mezclarlo, y también piensen a veces en alternar con otras terapéuticas cuando el paciente se agota. O sea, no le digan al paciente esto es lo único que hay. No, no podés más, no querés más, no hay problema, vamos a intentar un tiempo con otra cosa y después, cuando puedas, vamos a volver a esto. Muchas gracias. Bueno, ha sido más que clara en todo lo que es el uso de hemoderivados. Solo queda aclarar para aquellos que no tienen acceso al uso de suero autólogo, saber que hay que ser muy cuidadoso porque es un tratamiento biológico. Estamos trabajando con sangre, justamente hemoderivados, de allí vamos a hacer el suero autólogo, y para eso necesitamos sí o sí los medios de esterilidad correctos. Es por eso que el suero autólogo se prepara bajo campana de flujo laminar. Entonces, si bien no tenemos acceso todos a los laboratorios para que así lo sea, pero podemos hablar con un bioquímico que sí cuente con una campana de flujo laminar para poder hacer su preparación. Así que no es tan sencillo, pero es muy útil, y si tenemos acceso, la verdad, anda muy, muy bien. Sí, Bueno, dos cosas quería agregar. Primero, reafirmar un poquito lo que vos dijiste, que no es para hacerlo en el consultorio ni en casa, es para hacer un ambiente cuidadoso, y los principales problemas son la contaminación. Y de hecho, en los lugares donde lo hacen en forma rutinaria, uno de los frascos cada tanto se cultiva para estar seguro de la esterilidad. Y lo exacto, segundo, que teniendo en cuenta este detalle, es el lubricante ideal para usarlo todas las veces que quieran. Por supuesto, no tiene conservantes. Y en general, cuando queremos un sustituto lubricante, lo usamos al 20%. Y cuando queremos que sea epiteliotrófico, lo usamos al 50%. Y en la experiencia mía y en la mayoría de los autores, ni el plasma rico en plaqueta ni el plasma rico en factor de crecimiento es superior al suero autólogo. Y de hecho lo deslizó Adriana, pero el plasma rico en plaquetas es plasma rico en plaquetas en el primer frasquito. En el siguiente no hay tantas plaquetas como ven en el primero, así que quizás es un poco más académico que práctico. ¿Tá? exacto, exacto. Así que sí, pero andan realmente muy bien. Bueno, Gustavo, ¿querés seguir con tu Sí, presentación? bueno, yo en principio voy a dar dos presentaciones. Una es para entender por qué a nuestros pacientes les molestan los ojos. O sea, vamos a ver cuando el paciente tiene un dolor exagerado con respecto a lo que vemos, que es dolor neuropático, y cuando el paciente no le molesta nada de lo que tiene en la superficie del ojo, aunque tenga un daño importante. Y voy a hacer una pequeña introducción al uso de insulina como neurotrófico. Tengan en cuenta que el 3 de octubre vamos a tener una clase especial con la persona que en el mundo tiene más experiencia en insulina, que es el doctor Gegundes, que tenemos una clase grabada para nosotros exclusivamente para este curso superior. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Creo que estamos bien. Liliana, orientame si se ve bien. Y se ve perfecto. Solo queda que... Ahí En está. realidad, hace un tiempo largo cuando empecé en esto, y Lili y algunos que están del otro lado de la pantalla también, cuando un paciente venía a la consulta, le miramos con la lámpara de hendidura y tenía daños mínimos y se quejaba que le dolía, lo que hacíamos es buscar la gota más cercana a nuestra mano y agregamos una gota más. Pero tenemos que saber que básicamente la córnea es el tejido más ricamente inervado de toda la economía, y que el trigémino no solamente le da sensibilidad a la superficie ocular, sino que también le da atrofismo. O sea, las células del epitelio y la conjuntiva dependen de una correcta inervación para reproducirse, madurar
y tener la apoptosis de cualquier tejido del organismo. Tanto en cualquier enfermedad de superficie ocular o la enfermedad de ojo seco, los síntomas y signos son típicos y la principal causa de queja de nuestros pacientes en el consultorio es la sensación de cuerpo extraño, además de la fotofobia y una serie de molestias inespecíficas asociadas generalmente a la visión fluctuante. O sea, aquel paciente que se sienta en la silla delante del cartel de prueba, dice veo mal, parpadea un par de veces y dice no, ahora veo un poco mejor. Y eso no es ni compatible ni con glaucoma, ni con catarata, ni con visiorefracción. Es compatible por una falta de homogeneidad, de homeostasis en la superficie ocular. Esta definición ya la dimos muchas veces, pero resalté en rojo que el último Deus habla de dos palabritas que no aparecían antes, de las anomalías neurosensoriales. Y esto tiene que ver con dolor exagerado o con dolor ausente o molestias. Y ya sabemos hace mucho tiempo que en la enfermedad de ojo seco hay una discrepancia entre lo que vemos y lo que el paciente siente, y que en general si el paciente tiene síntomas compatibles con la enfermedad de superficie ocular, consideramos que tiene enfermedad de superficie ocular y estamos obligados a investigarlo más en profundidad. Y el dolor neuropático es aquel paciente que tiene mucho más síntomas que signos. En inglés le hablamos, o se define esto como pain without stain, o sea, dolor sin tinción. Recuerden que el primer signo que vemos en un paciente con enfermedad de ojo seco o patología de superficie ocular es la tinción con fluoresceína de la córnea o la tinción con verde disamina de la conjuntiva. Y de hecho, en la última clasificación de ojo seco, además de sintomático o asintomático, tenemos en el extremo de lo asintomático lo neurotrófico y en el extremo de lo sintomático, aún sin signos, lo neuropático. ¿Se oye bien, Liliana? Se oye perfecto. Independientemente de que el ojo seco sea acuodeficiente, evaporativo o mixto. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que tienen una sensibilidad acorde a lo que encontramos en la empendidura, que tienen una sensibilidad exagerada a lo que encontramos en la empendidura, o que nos llama la atención que con un daño tan importante en la superficie ocular, el paciente no perciba molestias. Y esto en el último Deus 3 del 2025 lo incorpora en el universo de la sensibilidad en los pacientes con ojo seco, pain without stain, y ocular surface disease alone. O sea, en este caso el paciente se queja de molestias, pero no vemos daño. Y en este caso lo que vemos en el caso de derecha, que el paciente tiene daño, pero no se queja de molestias. Hay dos tipos de dolores, el dolor somático, que es el dolor típico que uno se pincha, se raspa y le duele, o el dolor neuropático, que es aquel en el cual alguna superficie o algún área de nuestra economía es dañado en forma persistente. Esto genera un estímulo persistente al sistema nervioso central que produce mediadores inflamatorios y dolor que es inexplicable al examen. Esto podríamos analogarlo a aquel paciente que se opera de la hernia o de la vesícula y tiene dolores en el área abdominal no compatibles con ningún daño anatómico, sino que la cicatriz que quedó como consecuencia de esa cirugía le generó un daño permanente, un estímulo permanente al sistema nervioso central que tarda mucho tiempo en repararlo y se sigue manifestando durante bastante tiempo. Entonces, una de las principales causas de dolor neuropático es el déficit acuoso, que genera inflamación, genera hiperosmolaridad. Esto a su vez produce mediadores inflamatorios que estimulan terminales nerviosas y lo hacen que sea persistente en el tiempo y dando dolor neuropático. Y vamos a ver dos términos que ustedes van a leer cada vez más frecuentemente. El dolor neuropático se caracteriza por hiperalgesia y por alodinia. Y si quisiera hacer una microscopía confocal, lo que verían son los microneuromas, que son como una serie de engrosamiento a lo largo de los nervios corneales. Las anomalías neurosensoriales que habla el Deus, una de ellas es el dolor neuropático, y cuando hablamos de hiperalgesia, es aquel paciente que tiene un dolor exagerado a estímulos que no le deberían producir molestia, con la destilación de una gota, el parpadeo, o cualquier estímulo que habitualmente no produce molestia. Y la alodinia es aquel paciente que entra al consultorio y dice que le duele la luz, que le duele la luz de los tubos,
que le duele cuando sale afuera y se siente deslumbrado. Es la presencia de dolor ante un estímulo que no debería producir dolor. Esto es muy típico del dolor neuropático. Son pacientes que se quejan exageradamente ante estímulos que no deberían producirlo o que le producen molestias y dolor, estímulos que no deberían producir ninguna molestia ni ningún dolor. Y si ustedes ven, dentro de los factores etiológicos del dolor neuropático de las enfermedades oculares, claramente el ojo seco lo produce. Posquirúrgico, la cirugía refractiva, la cirugía de catarata, es aquel paciente que se opera de catarata, que no tiene ni la conjuntiva ni la córnea, pero el paciente refiere que tiene molestias. Y ustedes lo estudian y el break-up time está borderline, que no tiene tinción en la córnea, pero que el paciente se sigue quejando, y esto es el estímulo que le produjo la incisión, a su vez potenciado por estos primeros 3 meses que cualquier paciente con cirugía de catarata tiene disminución de la producción lagrimal. Por supuesto que hay enfermedades sistémicas que son típicas, como la fibromialgia, la polineuropatía, la neuralgia del trigémino, alguna medicación como la quimioterapia, y aquellas situaciones con ojo seco severo, como síndrome de Sjögren, lupus, sarcoidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Sumado también a trastornos psiquiátricos o psicológicos, a los cuales sumamos la medicación psiquiátrica o ansiolítica, que también genera alteración de la superficie ocular y un estímulo inflamatorio persistente. Esto es tan frecuente y tan estudiado que existen cuestionarios específicos para dolor neuropático sistémico, como el cuestionario de derecha, o para dolor neuropático ocular, el cuestionario de la izquierda, el Ocular Pain Assessment Survey, que está específicamente diseñado para el dolor neuropático. O sea, no es algo que nosotros hablamos y que no tiene sustento. Esto está sumamente estudiado en los neurooftalmólogos y en los neurólogos. Y el diagnóstico se hace con la clínica, y si hiciéramos una microscopía confocal, como ven en el círculo rojo del fotodiagrama de la izquierda, estos microneuromas que son engrosamientos de los trazos nerviosos. Entonces, básicamente hay dolor neuropático de causa central, de causa periférica y de causa mixta. Para poder diferenciar si el paciente tiene dolor neuropático de causa periférica o central, el test típico es el de la proparacaína. Y tan sencillo como poner una gota de poencaína o anestalcón. Si el paciente deja de tener la molestia, es puramente periférico, y además de diagnóstico es pronóstico, porque cuando el dolor neuropático es exclusivamente periférico, habitualmente con lubricación sin conservantes, con suerautólogo o aún con insulina, reconstituimos y desinflamamos y revitalizamos la superficie ocular. En cambio, cuando con el test de proparacaína el dolor no cede o cede parcialmente, en este caso vamos a tener que tomar otras medidas, y ya desde el punto de vista sistémico, porque ese estímulo llegó al sistema nervioso central y produce una descarga permanente. Entonces, vamos a asociar todas las medidas tópicas que acabo de mencionar a interconsulta con un especialista en el dolor. ¿Y cómo se maneja? Se maneja primero si el componente es periférico o mayormente periférico, con tratamiento convencional tópico como si fuera un dolor somático. En segundo lugar, explicarle que esto tiene un componente nervioso, utilizar tópico regenerativo, que básicamente es suerautólogo al 50% o insulina, interconsulta con especialista del dolor, y finalmente asistencia psicológica. Esto muchas veces es un paliativo muy importante, pero para ir pasando de un escalón a otro, en general esperamos 2 o 3 o 4 meses para darle tiempo que esto actúe, porque esto en general se produce en bastante tiempo y la reversión de este cuadro también lleva bastante tiempo. Cuando hablamos de tópico regenerativo, suerautólogo, plasma rico en plaquetas, plasma rico en factor de crecimiento, insulina, lo vamos a ver en unos minutos, pero en general la concentración estándar es 1 unidad internacional por mililitro 4 veces por día y mínimo un mes para ver si es efectivo. Existen otras medicaciones tópicas que están en fase 3,
pero no se han llegado a la fase comercial. Antiinflamatorio, los corticoides, como siempre, lotoperonol o fluometolona, que son los que usamos habitualmente porque son de baja potencia y producen baja posibilidad de complicaciones. También la ciclosporina, el ifigras y el tacrolimus. El ifigras funciona como la ciclosporina, con la ventaja que empieza a actuar a las 2 semanas, pero la desventaja que es un poco peor tolerado. No está en forma comercial, hay que mandarlo a preparar en forma magistral, alguna de las 2 farmacias que todos conocemos. La FDA lo aprobó y en Estados Unidos se llama Sidra, XIEDRA. Y el tacrolimus es otra opción que empieza a actuar un poco antes, es mucho más potente que la ciclosporina, pero es un preparado magistral y en general tiene problemas de la tolerancia. Cuando esto no funciona, se puede preparar en forma magistral la medroxiprogesterona 1% en colirio, suele ser efectiva también. Como tratamiento general, el omega 3 bioral y la doxiciclina bioral, a veces por su efecto antiinflamatorio, suele ser útil en casos que lo anterior no funciona. Cuando el paciente tiene alguna alteración de la superficie ocular que es evidente, a veces podemos llegar a intentar lente de contactos esclerales con su autólogo en su interior. Y existen unos filtros que yo nunca he utilizado, pero existen filtros oculares, cristales especiales que se llaman FL41, que teóricamente son específicos para fotoalodinia, para aquellos pacientes que el síntoma predominante es el dolor cuando son enfocados con tubos de luz o con las luces del ambiente interno. Y finalmente, cuando todo esto no es exitoso, que son muy poquitos casos, y en general es cuando el factor predominante es el dolor neuropático de causa interna, la gabapentina, la pregabalina, la mitriptilina, etc. Son en general o antiepilépticos o antidepresivos que tienen acción analgésica. En casos extremos, la toxina boculínica, la hipnosis, meditación, acupuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con respecto al dolor neuropático, pero puede pasar que el estímulo inflamatorio persista en el tiempo. Y si el estímulo inflamatorio persiste en el tiempo y se hace clínico, y pasa por una fase donde tiene dolor somático, donde el paciente empieza a sentir molestias, y encontramos una lesión evidente, pero cuando esta lesión evidente persiste en el tiempo, daña el plexo subasal nervioso y lleva al otro espectro, al otro extremo de la sensibilidad, al espectro neurotrófico, donde el paciente tiene un daño importante, pero no persiste molestia referida a esto, o sea, o proporcional a esto. Y cuando hablamos de queratitis neurotróficas, hablamos cuando hay lesión de las fibras nerviosas. Y cuando las fibras nerviosas se dañan, no hay posibilidad de recuperar el trofismo, porque no solamente las células de epitelio corneal necesitan el trofismo para funcionar correctamente, sino que las stem cell limbares, o sea, las células progenitoras, tampoco funcionan cuando no hay inervación correcta. Y esto lo vemos en pacientes, en segundo lo vamos a ver con una lista ordenada, pero básicamente los casos que más frecuentemente lo vemos es en pacientes que tienen antecedente de herpes zóster, keratopatía por herpes zóster, en aquellos pacientes que fueron operados por neurinoma acústico y han dañado el trigémino, o en aquellos pacientes con diabetes mal controlada que hacen epiteliopatía con poca sintomatología. Por eso, desde el punto de vista etiológico, del 1 al 9, las causas más frecuentes son las neuropatías consecuencia de keratopatías por herpes, zóstero simple, neuralgia de trigémino, cirugía del neurinoma acústico, pacientes con diabetes, esclerosis múltiple, lepra, déficit de vitamina A, que lo vemos frecuentemente en pacientes con patología del espectro autista, que tiene una alimentación selectiva y no hay buena recambio del epitelio de la córnea. Pacientes diabéticos mal controlados y además panfotocoagulados, aquellos que están panfotocoagulados, hay daño desde el punto de vista interno de los nervios ciliares cortos y largos, que son parte de la inervación del limbo corneal. Pacientes tratados por glaucoma durante mucho tiempo con timolol o con anestésicos, o pacientes que utilizan diclofenac. Por eso vamos a ver que los antiinflamatorios no esteroideos nunca están recomendados en pacientes con alteraciones epiteliales,
porque retrasan la epitelización. A pacientes que abusan de drogas como la cocaína porque son anestésicos tópicos, cirugía ocular múltiple como pacientes con múltiples queratoplastias o pacientes con múltiples vitrectomías que han dañado el limbo o aquellos que han sufrido alguna injuria química, porque cuando se dañan los nervios corneales falta información al sistema nervioso central y hay menos secreción lagrimal. Y así como vimos que la microscopía confocal nos servía el dolor neuropático para ver los microneuromas, si queremos hacer un diagnóstico con microscopía confocal, además, por supuesto, del diagnóstico clínico con la biomicroscopía y la falta de sensibilidad con el hisopo sobre la superficie corneal, podemos hacer microscopía confocal y vemos la ausencia de terminales nerviosos. Así como todos los pacientes que pasan por el consultorio, les hago una topografía corneal para no pasarme por alto ningún queratocono. A todos los pacientes que evalúo por patología de superficie ocular, les mido la sensibilidad corneal. ¿Y cómo se las mido? Si tengo el estesiómetro de Cayet-Bonnet, que hay muy pocos disponibles, lo utilizo, pero la medida más práctica y más sencilla es sin utilizar anestesia tópica previamente, el hisopo en los 4 cuadrantes de la córnea y ver si el paciente tiene sensibilidad. Pacientes con hipoestesia o sensibilidad normal tienen muy buen pronóstico para la recuperación del epitelio y de la superficie corneal. Aquellos pacientes con hipoestesia o anestesia tendremos que tomar medidas extremas como la membrana amniótica o el recubrimiento conjuntival, porque son superficies que no se van a reconstituir si no tienen sensibilidad. Esto recuerden hacerlo siempre en cada uno de los cuadrantes y esto va a ser el diagnóstico definitivo de queratopatía neurotrófica. Claramente se ve una úlcera que además es muy típica, además de ser de forma ovalada, tiene los bordes grisáceos y enrollados. Esto es muy típico de un epitelio que no es capaz de crecer para epitelizar. Hay una clasificación de las ulceraciones neurotróficas, la clasificación de Mackie. Esta clasificación, disculpen, habla de 3 estadios y en forma práctica, el primer estadio es aquel paciente con una queratitis puntata severa que no refiere molestias. Eso ya nos llama la atención y tenemos que verificar la sensibilidad. El segundo estadio es cuando tenemos la úlcera circular u oval con los bordes grisáceos enrollados. Y el tercer estadio es cuando hay melting o colagenolisis con posibilidad de perforación. Esto ya hace mucho que está estudiado. Todas las clasificaciones con 3 o con 6 estadios es lo mismo. Queratitis puntata severa sin síntomas, ulceración o perforación. Esta es la forma más frecuente y más benigna de queratitis neurotrófica. Es aquel paciente que le hacemos un LASIK, paciente joven, sin antecedentes, que por supuesto al hacer una cirugía refractiva cortamos nervios del plexo subasal, lo que generamos una falta de sensibilidad transitoria o una hipoestesia transitoria. Es el paciente que le hacemos un LASIK hoy lunes, el martes lo vemos, ve 10 décimas, contento, muy feliz, muy agradecido, y que a los 6-7 días nos llama y dice: doctor, veo muy mal, yo la semana pasada veía bien. Y a uno se le pasa por la cabeza que el paciente se frotó, que tiene pliegues, que tiene estrías, que tiene epitelización, etc. Y en realidad lo que suelen tener es una queratitis neurotrófica interpalpebral transitoria por esta hipoestesia anormal y que en general, o la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, si el paciente no tiene patología subyacente, se suele recuperar con lubricación intensa, y ahora que tenemos muchos agentes lubricantes sin conservantes. En un paciente sano y joven, yo nunca vi que no se recupera. Es típico también la presencia de defecto epitelial persistente, cuya definición es aquel defecto epitelial que no se cura espontáneamente en 14 días. Si tiene buena sensibilidad, seguramente se va a recuperar, y si no tiene buena sensibilidad, va a ser más difícil que se recupere. Por eso en los pacientes con queratoplastias también es típico, como la del LASIK, la dificultad de la repitelización central, porque claramente no seccionan nervios, pero si la superficie es sana y el limbo es sano, tarde o temprano se va a recuperar, más rápidamente o más lentamente, en las primeras 3 semanas habitualmente. ¿Está? Otro caso es típico de las queratitis post-herpes simple o herpes zóster, que coexisten muchas veces con baja sensibilidad.
la posibilidad de recuperación parcial o total va a dar el factor pronóstico si esto va a terminar en una úlcera metaherpética, que se llamaba antes, o úlcera neurotrófica, como denominamos ahora, o si va a requerir algún tratamiento quirúrgico para repararlo, porque si esto no se recupera en las primeras semanas, corremos alto riesgo de infección. Típico del herpes zóster, cuya hipoestesia corneal es muy frecuente en estos casos. Por supuesto, mientras no haya buena sensibilidad corneal, no podemos hacer procedimientos ópticos sobre la córnea, y si el paciente presenta una hipoestesia severa o anestesia, tendrá que hacer una tarsorrafia, una membrana amniótica con medida transitoria y un recubrimiento conjuntival para evitar lo que habitualmente sucede a largo plazo, que es la infección. Otro caso luego de una keratitis severa por herpes zóster, que no recuperó la sensibilidad y tuvimos que hacer un recubrimiento. Y finalmente, otra causa frecuente de úlcera neurotrófica con baja sensibilidad y iatrogénica son los pacientes que van a la farmacia con molestias y les venden anestésicos de cualquier tipo. Esto está prohibido, esto debe ser bajo receta, pero tengo muchos pacientes que he recibido y lo típico es que primero vienen con las úlceras, como ven en la fila inferior, con bordes enrollados, grisáceos, etc. Y que en segunda instancia hacen estas dermatitis atópicas tóxicas. Y al momento que se van curando, así como primero la córnea y después los párpados, lo que primero se cura son los párpados y luego la córnea. Si a tiempo diagnosticamos esto, hay que interrogarlo siempre. Este es un paciente que tenía un ojo seco severo, nos encontramos con este cuadro, le hicieron una cirugía refractiva cuando no se debería haber hecho, fíjese el Gilmer de 3 milímetros, la keratitis puntata severa, y que si le hubieran mirado las manos previamente no les hubieran hecho ninguna cirugía. Pasó de neuropático a neurotrófico en muy poquito tiempo por la falta de lágrimas. Este es el caso típico de un paciente operado en un neuroma acústico, donde habitualmente tienen parálisis facial como consecuencia de la cirugía y úlcera neurotrófica con anestesia completa, terminó con un recubrimiento conjuntival. Entonces, ¿qué opciones tenemos en los casos neurotróficos? En el estadio 1, donde hay solamente keratitis puntata con hipoestesia o sensibilidad prácticamente conservada, la lubricación. En los casos donde hay úlcera y peligro de perforación, tenemos que recurrir a suero autólogo, a plasma rico en plaqueta o factor de crecimiento, insulina, doxiciclina, lente de contactos esclerales, que son muy útiles sumados al suero autólogo, membrana amniótica, tarsorrafia, recubrimientos, o la neurotización, donde no tengo experiencia y muy pocos profesionales, es llevar un nervio troclear o frontal a la otra superficie ocular del lado contralateral. Creo que hay más publicado que hecho. Personalmente yo no conozco ningún caso. Así que son casos que debemos conocer: aquel paciente que tiene dolor desproporcionado a los signos y aquel paciente que tiene daño desproporcionado a los signos y síntomas. Este es un caso de una úlcera neurotrófica con hipoestesia, al que le hicimos utilización de suero autólogo al 50% de insulina, y en el transcurso de 60 días mejoró notablemente. Estos son casos con úlceras neurotróficas con muy mala sensibilidad y muy mal potencial visual, entonces recurrimos al recubrimiento conjuntival, tapamos el defecto de efecto epitelial y evitamos una infección a largo plazo. La insulina sigue siendo uno de los elementos más importantes. Esto lo voy a pasar rápido porque vamos a hablar en unos minutos del mismo tema. Entonces, en conclusión, considerar las anomalías neurosensoriales corneales en superficie ocular, evaluar siempre la sensibilidad corneal, los 4 cuadrantes, antes de poner anestesia tópica. Recuerden el manejo integral tópico, sistémico y con interconsulta a especialistas en dolor. El paciente con lesiones neurotróficas, luego de evaluar los tratamientos tópicos y convencionales, pensemos que una úlcera en forma crónica va a terminar infectándose o perforándose, entonces muchos de estos pacientes terminan en recubrimientos conjuntivales, y que bueno, a medida que pasa el tiempo vamos a tener nuevas opciones, ya que la cenegermina, que es el compuesto comercial para utilizar en úlceras neurotróficas,
es sumamente caro y por eso utilizamos la insulina en lugar de él. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, por ahora en el chat no hay ninguna pregunta. Y me gustaría hacerle, para finalizar, un vuelo rasante con respecto a la insulina, que seguramente el doctor Gegunde lo va a explicar mucho mejor que yo, pero insistimos porque es un aliado que utilizamos cada vez más y nos da muy buenos resultados. Es una herramienta más en los pacientes con defectos epiteliales, con queratitis neurotrófica y probablemente a cualquier cuadro inflamatorio de superficie ocular que no se dé con las medidas convencionales. Útil en úlceras neurotróficas o úlceras en defectos epiteliales persistentes. Recuerden siempre tomar la sensibilidad. Lo repito porque muchas veces recibimos pacientes con lesiones epiteliales y que se le pasó por alto al colega tomar la sensibilidad, y esto es un factor pronóstico importante para explicar al paciente y para tomar la decisión exacta. Siempre recuerden la clasificación de Macchi, que es la más sencilla: queratitis puntata sin síntomas evidentes, úlcera ovalada o circular con bordes grisáceos y enrollados, y finalmente estadio 3 con perforación. Tenemos todas estas alternativas que yo les mencioné. Estas dos charlas se superponen ligeramente. El doctor Gegundes estuvo en Faco Extrema el año pasado, que hablamos durante mucho tiempo. Él les va a explicar con más detalle, pero se produce con la insulina corriente, se diluye con solución salina. Recuerden que cuando ustedes la piden sin abrir el frasco dura 30 días, pero una vez abierto dura 7 u 8 días. Por lo tanto, lo ideal es que si el tratamiento va a durar como mínimo un mes, que le hagan 4 frascos para que le dure una semana. La insulina, ¿por qué funciona? Porque tiene un factor que se llama insulin-like growth factor. Hay específicos receptores para este factor, tiene un efecto regenerativo antiinflamatorio y se suele utilizar 4 veces al día, por lo menos durante un mes, para hablar de éxito o fracaso. Las indicaciones más frecuentes son las erosiones corneales persistentes, los defectos epiteliales, los retrasos en la epitelización, y cada vez lo estamos pensando más en utilizar en ojos secos severos porque tiene un efecto antiinflamatorio. Los trabajos publicados hablan entre 1 y 5 unidades internacionales por mililitro, algunos hasta 25, pero en general entre 1 y 5 no se han reportado diferencias significativas en su eficacia. La estabilidad es en heladera, cerrado 30 días, una vez abierto 7 días, y esta es la razón por la cual no se ha producido un producto comercial, porque es imposible mantenerlo estable para distribución comercial. Se prepara en solución fisiológica, aunque los primeros trabajos hablaban que lo preparaban en Systane Ultra o en el Balance, pero siempre usa insulina regular de 100 unidades internacionales por mililitro. Un par de casos, un caso le mostré las primeras 4 fotos son el primer mes y las últimas fotos son un par de meses después. O sea, el resultado se mantuvo estable. Y este es otro caso reciente de una úlcera neurotrófica. Poné en presentación los casos que estás mostrando, porque se ve en la pantalla, pero muy chiquito. Poné en modo presentación los casos de la insulina. Están, ¿eh? No se están viendo. Están en muy pequeño. Cliquea la diapositiva de la insulina. ¿Sí? Y trata de ver, porque no se ve, no se está viendo. Ahí se ven grandes las diapositivas. No. Se ven todas las diapositivas chiquitas como cuando lo tenés en grilla. A ver, espera, vamos de vuelta entonces. Por favor. Modo presentación. Anda a la Ahí. Por ahí podés poner compartir la pantalla y de esa manera se resuelve. ¿Cómo? A ver. Voy a compartir nuevamente. Sí, y fíjate de llegar a la... Ahí está. Ahí creo que sí. Sí. Ahí está mejor. Bueno, este es uno de los casos. Y este es otro de los casos que también tenía una úlcera trófica post
queratuveitis por herpes zóster, bien el hipopio por la queratuveitis, que poco a poco fue cerrando. Primero intenté el suero autólogo al 20%, después al 50%, y finalmente la insulina tópica 4 veces por día, una unidad internacional, y por suerte el cuadro fue resuelto. En distintas epiteliopatías también utilizo en pacientes con queratoplastias que pasan las 3 semanas donde yo considero que tiene que estar correctamente epitelizado y que sumado al suero autólogo, y puedo utilizar injerto de membrana amniótica, puedo utilizar Ahora actualmente están saliendo dentro de las resoluciones de habilitación. Gratuita como es de 2026, capaz que no. ¿Cómo? Estás muteada, Liliana. Estás muteada. Ahí está. Silencia al otro participante. Bien. Perfecto. Esta es otra indicación, un paciente con una queratoplastia penetrante, que tiene esta queratopatía punteada durante más de un mes. Entonces le agregamos suero autólogo, le hacemos inserto de membrana amniótica en el fondo del saco, y después insulina. Lo que pasa es que la insulina, ya el paciente usaba suero autólogo, tiene que ir a comprarla, 4 frascos, entonces vamos escalonadamente. Y una vez que utilizamos todos los recursos antiinflamatorios, habitualmente yo también coloco los puntum plaque reabsorbibles, y con esto se logra dominar el cuadro. También lo utilizamos como complemento cuando hacemos un SLET en pacientes con insuficiencia lumbar, por su efecto epiteliotrófico y por su efecto antiinflamatorio. Fíjense que tenemos buenos resultados. Y este es un caso que se ve en la diapositiva, Liliana. Se ve perfecto. Sí, sí, Es sí, un sí. paciente que le hizo una queratoplastia con antecedentes de queratopatía por herpes. Estuvo un año con dosis profiláctica antes de hacer la queratoplastia. Al segundo mes de la queratoplastia hizo una úlcera periférica en la interfase de dador-receptor, que yo primero interpreté que era una recidiva. Epitelizaba pero no terminaba de epitelizar, por lo cual utilicé como ustedes ven, los insertos de membrana amniótica sobre el área de desepitelización, a lo que le sumé también la insulina, y con ambos procedimientos logramos recuperar la superficie ocular. O sea, la insulina es un recurso más que utilizamos cuando el suero autólogo, los insertos de membrana o los lubricantes sin conservantes no funcionan. Tenemos varias herramientas para todos estos casos. Entonces recordemos que es útil en erosiones corneales persistentes, en defectos epiteliales neurotróficos parciales, en aquellos casos donde la epitelización está retrasada de cualquier etiología, y los desafíos es si vamos a poder utilizarlo de rutina en algún momento en ojos secos severos, y si algún laboratorio logrará estabilizar el colirio para poder usarlo en forma comercial. De todos modos, el tema de insulina, quédese tranquilo que lo vamos a recontragotar, porque el 3 de octubre tenemos una charla magistral del doctor Geúndes, reafirmando un poquito lo que yo les conté y seguramente mostrando muchos más casos. ¿Preguntas? ¿Dudas? El 1 de octubre. Es miércoles 1 que tenemos Perfecto. el doctor Geúndes. No, ha sido más que claro. Solo recordar que todos estos tratamientos que hoy se han estado charlando y conversando son adyuvantes. O sea, no es que reemplazan uno a otro, sino que suman. Es una sumatoria de tratamientos cuando nada nos alcanza. Siempre vamos de menor a mayor, de lo más fácil a más difícil. Quizás actualmente que tenemos tantas opciones de colirio sin conservantes, salteamos el primer escalón de colirio con conservante directamente a colirio sin conservantes. La doctora Corín quiere preguntar algo. No, está aplaudiendo. Marito. No, está aplaudiendo, está diciendo que muy lindo todo. Bueno, así que tenemos varias herramientas. Recuerden el suero autólogo, recuerden los insertos de membrana amniótica, recuerden el suero autólogo al 20 al 50%. Y nuestra opinión con Liliana es que ni el plasma rico en plaquetas, ni el plasma rico en factores de crecimientos es muy diferente al suero autólogo. Exacto. Porque finalmente termina siendo suero autólogo todo. Exacto. Comiencen siempre con el 20%, cuando ya todo nada es útil,
o nada nos alcanza, podemos pasar a un 50%. 50% lo vamos a pensar en unas enfermedades de injerto contra huésped que nada alcanza, y bueno, entonces en esos casos sí, pero siempre comenzamos por la dilución menor, o sea, el 20%. Y recuerden que todos estos hemoderivados necesitan cadena de frío, tanto la insulina como el suero autólogo. No se dejan ni en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero. Sí o sí necesitan cadena de frío. Básicamente porque, entre otras cosas, no tienen conservante. Y el conservante, si bien es el enemigo de la superficie ocular, está diseñado para que se mantenga la estabilidad y la esterilidad dentro del frasco. Exactamente. Así Bueno, que creo que han sido más que claro. Ha vamos quedado... a tener a fin de mes, el lunes 29, con Lili, vamos a presentar algunos casos clínicos y va a haber un espacio especial para que todas las dudas que hayan surgido en el transcurso de estas clases las podamos charlar. No tenemos ninguna clase pautada ese día, es un momento de reflexión, digámoslo. Así que si tienen dudas, vayan anotándoselas. Ese día vamos a ir mirando el chat y vamos a ir contestando una a una. Y acá preguntan el suero autólogo una vez abierto, 7 días, no más. Algunos, según la cantidad de suero autólogo que se le entrega al paciente, se puede incluso descartar antes de los 7 días, pero no más de 6 días o 7. Recuerden, por más que lo conserven en la heladera, no tiene conservantes y se El puede... principal riesgo es la contaminación, por eso no aconsejamos nunca que lo hagamos en el consultorio. No se hace. Usted debe comprarse la centrífuga y un freezer. Exacto. Ah, Bueno, Bueno, que tengan buenas una buena noches a tarde, todos. buenas noches y nos estamos viendo el próximo lunes.